El edificio era sobrio, de líneas limpias, casi frío, como el propio ambiente de la oficina donde Samuel trabajaba desde hacía 3 años. Lo conocían por ser meticuloso, discreto, trabajador. Nadie se metía demasiado en su vida. Y él tampoco ofrecía detalles. Mantenía todo a raya: emociones, secretos, deseos. Sobre todo, deseos. La empresa estaba en pleno proceso de reestructuración, y los rumores de despidos flotaban en el aire como electricidad antes de una tormenta. Cada paso, cada mirada en los pasillos, tenía ese filo tenso de los que se sienten observados. Pero lo que más alteraba la calma contenida de Samuel no era el miedo a perder su empleo. Era su jefe, el señor Méndez. El señor Gabriel Méndez no era como los demás directores. Imponente pero sereno, distante pero atento, su presencia llenaba la sala como un perfume caro, persistente, envolvente y siempre un poco misterioso. Rondaba los 40 y tantos, tenía una elegancia contenida, casi sin esfuerzo. Sus camisas siempre perfectamente planchadas, sus dedos largos y pausados al escribir con pluma en su libreta de cuero, su voz baja, grave, que obligaba a inclinarse hacia él para escuchar bien. Entre ellos no había más que interacciones laborales, pero a veces Samuel notaba cómo esa mirada, oscura, fija, intensa, se demoraba más de la cuenta sobre su rostro. A veces, durante una reunión, Gabriel pasaba por detrás de su silla y su mano rozaba la suya, sin querer o queriendo. Samuel sentía esos momentos como una chispa que encendía una llama que no sabía cómo apagar. Esa tarde, poco antes del cierre, recibió un correo breve. «Samuel, ¿puedes venir un momento a mi oficina?» Sin asunto, sin firma, solo eso, su nombre, y esa orden disfrazada de pregunta. Cuando cruzó el pasillo hacia la esquina donde se encontraba la oficina de Méndez, su corazón palpitaba con un ritmo ajeno. Sabía que no era por miedo. Llamó suavemente y escuchó el «adelante», con esa voz que le ponía la piel tensa. La oficina estaba semi-iluminada, con la luz de la tarde filtrándose a través de las persianas. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, con las manos cruzadas a la espalda. No dijo nada durante unos segundos. «Cierra la puerta, por favor», ordenó, sin girarse. Samuel obedeció. El clic del pestillo sonó como una sentencia. Su garganta se tensó. «¿Algo no va bien con el informe?», preguntó, más para llenar el silencio que por curiosidad real. Gabriel se giró lentamente. Su rostro no mostraba urgencia, solo esa calma desconcertante. Caminó hacia su escritorio sin mirarlo, y con un gesto indicó que tomara asiento. «El informe está perfecto, como siempre». Sus ojos se posaron entonces sobre los de Samuel, y no se movieron. «No te he llamado por eso». Samuel bajó la mirada un segundo, como si ese contacto visual fuese demasiado directo, demasiado cargado. «Entonces, ¿por qué?». Gabriel rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, quedando a escasa distancia de él. El silencio volvió a caer, pero esta vez era más denso, más íntimo. Se sentía como si todo el oxígeno de la sala estuviera siendo lentamente sustituido por otra cosa, por algo más cargado, más caliente. «He notado que me evitas», dijo, finalmente, sin rodeos. Samuel se irguió levemente en la silla. Su voz tartamudeó en su interior antes de decidirse. «No lo hago, no conscientemente». Gabriel asintió, como si esa respuesta no hiciera más que confirmar lo que ya sabía. Se inclinó apenas, sus dedos rozando la orilla del escritorio. Su mirada no lo soltaba. «¿Y por qué crees que lo haces?». Había algo en el modo en que preguntaba. No era una conversación casual, ni siquiera era profesional. Era como si cada palabra estuviera hecha para desvestirlo, lentamente, desde dentro. Samuel tragó saliva. La piel de su nuca se erizó al sentir el peso de esa mirada. Quiso escapar, pero también quiso quedarse. «No estoy seguro».
susurró. ¿Y si te dijera que yo sí lo estoy? El silencio se volvió punzante. 1 segundo. 2. Y entonces Gabriel se inclinó un poco más, tan cerca que Samuel pudo sentir el calor de su cuerpo, su respiración, ese olor inconfundible a madera y café fuerte, un aroma que, sin entender por qué, reconocía incluso en los pasillos. «Porque tú también lo sientes», dijo Gabriel en voz baja, sin apartarse. Las palabras cayeron como plomo fundido. Samuel cerró los ojos un instante. No podía fingirlo. Lo sabía desde hacía tiempo. Lo sentía cada vez que Gabriel se acercaba, en esa tensión que no podía poner en palabras, en ese fuego que le recorría el pecho cuando sus miradas se cruzaban. «Esto no es apropiado», susurró, aún con los ojos cerrados. Gabriel no respondió. En lugar de eso, sus dedos se movieron apenas, rozando la mano de Samuel, que descansaba tensa sobre su muslo. Fue un roce casi imperceptible. Casi. Pero Samuel sintió cómo el pulso le estallaba en las venas. Sintió el calor, el cosquilleo, el cuerpo entero encendiéndose como si esa caricia hubiera encendido una mecha larga y muy, muy antigua. Abrió los ojos y lo encontró muy cerca, demasiado cerca. «No haré nada que no quieras», dijo Gabriel sin apartar la mirada. «Pero si te quedas, sabes que esta puerta ya no se puede volver a cerrar de la misma manera». Samuel respiró hondo. Las paredes parecían más cercanas, el aire más espeso, y aún así no se movió. No dijo nada. Solo permitió que ese momento, la electricidad, la promesa tácita, el fuego que empezaba a consumirle por dentro, le envolviera completamente, y supo que estaba a punto de cruzar una línea invisible, que lo que ocurriría después sería algo imposible de deshacer. Pero ya no quería deshacerlo. El silencio se volvió una criatura viva, reptando entre ellos, rozándoles la piel como un susurro húmedo. Samuel seguía sentado, inmóvil, pero su cuerpo era un campo de batalla. El pecho le subía y bajaba demasiado rápido, la piel de los brazos en tensión, el pulso golpeando en el cuello. Sentía cada centímetro de sí mismo como una fibra eléctrica, a punto de estallar. Gabriel no se movía, no invadía, solo esperaba, con ese temple suyo, contenido y penetrante, como si supiera que cada segundo que pasaba pesaba más que 1000 palabras. Entonces Samuel se levantó. Lo hizo despacio, sin un solo ruido, pero no para marcharse. Se quedó frente a Gabriel, de pie, sus ojos clavados en los del otro hombre. La altura apenas los separaba por unos centímetros, lo suficiente para sentir la diferencia de aire caliente entre uno y otro, lo suficiente para que Samuel notara cómo el calor del cuerpo de Gabriel comenzaba a irradiar en su propia piel. Gabriel se irguió también, sus movimientos lentos, calculados, como si no quisiera asustarlo, como si ya supiera que lo tenía ahí, atrapado en ese campo magnético que crecía entre ambos. Durante unos segundos no se tocaron, solo se observaron, pero la intensidad de esas miradas era como un roce invisible que quemaba más que la piel desnuda. «Dime si quieres que pare», dijo Gabriel con una voz tan suave que parecía acariciar el oído. Samuel no respondió, solo inclinó apenas la cabeza y sus labios se entreabrieron por la respiración agitada. Lo que vino después fue más un temblor que un movimiento. Gabriel alzó la mano y rozó con la yema de sus dedos la línea de la mandíbula de Samuel. Fue un roce delicado, como si explorara la textura de algo prohibido, como si se permitiera por fin tocar aquello que llevaba tiempo conteniéndose, y el mundo pareció detenerse. La piel de Samuel se erizó al instante. Sintió el contacto como un chispazo que descendía desde el cuello hasta el pecho, extendiéndose como fuego líquido. No era solo el tacto, era lo que ese tacto contenía, la tensión reprimida durante meses, el deseo encapsulado en gestos mínimos,
las miradas sostenidas demasiado tiempo. Todo se concentraba ahí, en esos dedos que ahora deslizaban con una lentitud insoportable por su cuello, bajando hacia la clavícula. La respiración de Samuel se volvió más pesada. Su cuerpo dio un paso instintivo hacia adelante, acortando la distancia hasta casi nada. Sus frentes quedaron a milímetros, sus labios apenas a un soplo. Los ojos de Gabriel se posaron en su boca un instante y luego volvieron a mirarlo fijamente, esperando, preguntando sin palabras. «Esto va a complicarlo todo», dijo Samuel, y su voz apenas era un murmullo, como si viniera desde algún rincón profundo de sí mismo. «Lo sé», susurró Gabriel. Entonces Samuel hizo algo que no esperaba de sí mismo. Apoyó la mano sobre el pecho de Gabriel, justo donde sentía su respiración golpear bajo la camisa. Notó el ritmo acelerado del corazón del otro hombre. No era el único al borde. Sus dedos se quedaron ahí, sintiendo el calor a través de la tela, temblando un poco. Y fue esa honestidad corporal la que derrumbó el último muro. Gabriel inclinó el rostro, despacio, con la seguridad de quien cruza una frontera que ha estado esperando toda la vida. Su aliento rozó la mejilla de Samuel, cálido, denso, embriagador, pero no lo besó. En lugar de eso, apoyó la frente contra la suya, cerró los ojos, y se quedaron así, respirando el mismo aire, con los labios casi tocándose, con el deseo temblando en el espacio entre ambos. Un momento suspendido en la eternidad. Samuel se sentía expuesto, vulnerable, como si su piel no pudiera ocultar nada. La cercanía le hacía hervir la sangre, pero lo que más lo estremecía era la forma en que Gabriel lo tocaba, sin prisa, sin dominio, como si lo estuviera pidiendo en cada gesto. «No quiero hacer nada que confundas con poder», dijo Gabriel. «Esto no es sobre jerarquías». Samuel tragó saliva. La tensión lo tenía amarrado por dentro. No sabía si lo que sentía era miedo, o excitación, o un vértigo nuevo que no tenía nombre. «No es poder lo que me confunde», murmuró. Gabriel sonrió apenas, un gesto mínimo. Luego bajó la mano hasta rozar la cintura de Samuel, solo un contacto leve, apenas sostenido, como si dibujara un borde invisible. Samuel cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, algo en su expresión había cambiado. Ya no era duda, era aceptación, era entrega. Se acercó más. El movimiento fue casi imperceptible, pero suficiente para que sus labios rozaran por un instante la comisura de la boca de Gabriel. No un beso, un roce, un aviso, y ese contacto fue como una explosión muda. Los dos contuvieron el aliento. No hubo palabras, no hicieron falta. Lo que se decía estaba en las miradas, en el calor que subía por los torsos, en las manos que empezaban a deslizarse con más confianza, más lentas, más seguras, en la forma en que Samuel inclinó la cabeza apenas, buscando de nuevo ese roce, deseando lo más profundo esta vez. Pero no lo besó aún. La tensión no debía romperse todavía. Había algo en ellos que pedía prolongar esa espera, ese filo entre lo que está a punto de ocurrir y lo que aún no se permite. El deseo, al fin y al cabo, también vive del hambre. El reloj en la pared marcaba una hora que ya no importaba. Afuera, la oficina dormía bajo el rumor lejano de papeles guardados y teclados abandonados, pero dentro de ese despacho, el tiempo se deshacía, como el aliento en un cristal caliente. Samuel seguía de pie, su respiración entrecortada, las pupilas dilatadas por algo que no era solo atracción, era una entrega lenta, inevitable, consciente. Gabriel no lo había besado aún, ni una vez, pero ya lo había tocado todo. El aire entre ellos era fuego suspendido, una línea tan delgada que el más leve suspiro bastaría para quebrarla. Y cuando Samuel llevó una mano temblorosa al cuello de Gabriel, en un gesto que ni él mismo entendía del todo, el otro cerró los ojos por un momento, como si sintiera en ese roce una corriente capaz de atravesarlo.
No sé a dónde nos lleva esto, dijo Samuel con una voz baja que apenas era suya. Gabriel lo miró. Fijo, honesto. Yo tampoco, respondió. Pero no quiero fingir que no está pasando. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier palabra, más sincero. Y entonces, como si el cuerpo respondiera por sí solo, Samuel bajó la mano por el centro del pecho de Gabriel, hasta detenerla justo donde la tela se hundía entre los botones. Notaba su calor, su contención, un tipo de fuerza que no era violencia, sino decisión. Gabriel deslizó la mano hacia su cintura, lenta, firme, con los dedos anclándose en la curva sutil del costado. El tacto fue contenido pero intenso. El tipo de contacto que no se da a la ligera, el que deja huella incluso después de haberse ido. Samuel dejó escapar un leve suspiro, no de debilidad, sino de alivio, como si algo dentro de él por fin pudiera relajarse, aunque fuera solo un poco. Hace tiempo que pienso en esto, confesó Gabriel, sin mirar hacia otro lado. La revelación no cayó como sorpresa, cayó como una confirmación de todo lo que Samuel ya sabía, pero no se había atrevido a nombrar. Todo lo que había sentido en la forma en que Gabriel lo observaba desde la sala de reuniones, en cómo su voz se volvía más baja cuando hablaban a solas, en los silencios densos que se extendían al cruzarse en los pasillos. Samuel levantó la mirada, encontrando de nuevo esos ojos, tan cerca, tan abiertos. ¿Y ahora qué?, preguntó, no como quien teme la respuesta, sino como quien está dispuesto a seguirla. Gabriel no respondió. Solo alzó la mano y rozó con el dorso la mejilla de Samuel, como si quisiera memorizar la textura de su piel. Su pulgar se deslizó por la línea de la mandíbula, lento, paciente. Ese gesto, tan íntimo, tan absolutamente centrado, hizo que Samuel cerrara los ojos y dejara que la electricidad lo envolviera. El roce avanzó, bajó por el cuello, y luego subió de nuevo hasta la comisura de sus labios. Fue entonces cuando Gabriel se detuvo. «Solo si tú quieres». Y en ese instante, Samuel lo supo. Lo quiso. No respondió con palabras. Acortó la distancia, despacio, como si cada centímetro mereciera respeto. Sus narices se rozaron, sus labios casi se encontraron, pero todavía no. Todavía estaban ahí, flotando en ese umbral donde el deseo se vuelve insoportable y dulce al mismo tiempo. Y entonces ocurrió. El beso no fue violento ni rápido. Fue lento, demasiado lento, como si ambos quisieran saborearlo desde dentro. Samuel sintió la presión de los labios de Gabriel sobre los suyos, cálida, precisa, perfecta. Y por un momento, el mundo dejó de girar. Era un beso que no buscaba conquistar, sino revelar. Uno que no tomaba por la fuerza, sino que pedía permiso. Una promesa susurrada en el idioma del cuerpo. Los labios se separaron un instante, solo para volver a encontrarse, con más urgencia esta vez. Las manos de Gabriel subieron hasta el rostro de Samuel, enmarcándolo como si fuera algo sagrado. Y Samuel, con las suyas, rodeó la espalda del otro hombre, aferrándose a esa sensación que lo consumía. Sus cuerpos se rozaban apenas, pero era suficiente para que todo el sistema nervioso se encendiera. Cada toque, cada leve presión de dedos, cada exhalación convertida en aliento compartido. Todo se sentía distinto, como si por fin estuvieran existiendo sin esconderse. Cuando se separaron, fue solo por la necesidad de respirar. Se quedaron así, con las frentes juntas, los labios aún húmedos, las miradas ancladas en ese punto, donde no existe pasado ni futuro. «Esto cambia todo», murmuró Samuel. «Sí», respondió Gabriel, «pero no quiero que lo detenga». Las palabras no eran una promesa, eran una decisión, una línea que ya habían cruzado y no pensaban desandar. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de esa oficina, dentro de esos dos cuerpos, algo se había roto para dejar que naciera otra cosa. No dijeron más.
No lo necesitaban. Ya lo habían dicho todo con el beso. La oficina quedó en penumbra cuando Gabriel apagó la lámpara de escritorio. Solo la luz tenue de la calle, filtrada por las persianas, dibujaba líneas oblicuas sobre los rostros de ambos. Ya no quedaba nadie más en el edificio. Se escuchaba el zumbido leve del aire acondicionado, el eco lejano de la ciudad nocturna. Pero entre ellos solo existía el silencio y la respiración compartida. Samuel aún tenía los labios humedecidos por el beso. Lo sentía como una marca, como un punto exacto donde su cuerpo dejaba de ser suyo y empezaba a pertenecer también a otra piel, la piel de Gabriel. Estaban de pie, uno frente al otro, tan cerca que cualquier gesto podía ser una declaración. Gabriel no se movía, solo lo miraba, como si no necesitara más que eso, como si mirar a Samuel fuera suficiente. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave, baja, cálida. Samuel asintió, pero fue un gesto leve, tembloroso. Porque sí, estaba bien. Y no, porque algo dentro de él había cambiado de sitio, como si una pieza invisible de su vida por fin encajara, y al mismo tiempo, todo lo demás se desordenara. No pensé que esto fuera posible, dijo, con sinceridad brutal. Gabriel dio un paso adelante. Su mano encontró la de Samuel, entrelazando los dedos con una lentitud casi ceremonial. Yo tampoco, pero no he dejado de pensarlo desde hace meses. Ese roce de manos no era inocente, no era cualquiera, era íntimo. Significaba más que el beso. Era la forma en que Gabriel le apretaba con los dedos, como si no quisiera que se escapara, como si necesitara saber que estaba ahí, que era real. Y Samuel, al sentirlo, apretó también. El roce de las palmas, el calor de los dedos entrelazados, le producía una sensación extrañamente poderosa. No se trataba del deseo, era otra cosa, algo más profundo, más lento, más anclado en la necesidad de pertenecer, de saberse visto, reconocido. Te he observado tanto tiempo, dijo Gabriel, siempre tan controlado, tan correcto, y yo solo quería que alguna vez me miraras como me estás mirando ahora. Samuel bajó la mirada, avergonzado de la intensidad que temblaba en sus propios ojos. Me daba miedo lo que pudiera pasar si lo hacía. Gabriel levantó su mano entrelazada y rozó con los nudillos la mejilla de Samuel. Fue un gesto suave, pero la electricidad fue instantánea. Una chispa que se extendió como fuego lento por todo el cuerpo. ¿Y ahora? Ahora ya no quiero dejar de mirarte. Gabriel exhaló. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Se acercó aún más. No hubo prisa, no hubo torpeza, solo una entrega mutua y consciente, como si cada movimiento respondiera a un ritmo antiguo que los dos compartían sin saberlo. Sus frentes se tocaron. El calor de la piel del otro bastaba para mantener el mundo suspendido. Y entonces, sin aviso, Samuel sintió cómo Gabriel lo abrazaba. No como un gesto sexual, no como un impulso físico. Lo abrazó como se abraza lo que se teme perder. Lo abrazó con fuerza, con la respiración contenida en el cuello de Samuel, con los brazos envolviéndolo con una firmeza que hablaba de soledad y deseo a partes iguales. Y Samuel le devolvió el abrazo. Se aferró a él como quien se sujeta a la orilla después de estar demasiado tiempo a la deriva. Estuvieron así mucho rato, de pie, en silencio, unidos por algo que ya no era solo tensión o atracción. Era una forma nueva de estar cerca. No quiero que esto sea solo un momento, murmuró Gabriel, sin soltarlo. Samuel cerró los ojos. Apoyó su mejilla contra el hombro firme de Gabriel. Respiró hondo. Se permitió sentir ese calor, esa seguridad, esa vulnerabilidad que lo desarmaba desde dentro. Yo tampoco. El beso que vino después fue diferente, más lento, más íntimo. Fue un reconocimiento, una caricia prolongada entre labios que ya se conocían, una promesa muda. Las manos de Gabriel en su cintura lo sostenían como si temiera romperlo,
mientras los dedos de Samuel se anclaban en la nuca del otro hombre, como si allí encontrara su lugar. No había urgencia, solo profundidad, un roce de aliento, un suspiro tembloroso, un gemido ahogado en medio del silencio. Y entonces se separaron apenas, sus frentes aún juntas, sus cuerpos aún unidos. ¿Te quedas un momento más?, preguntó Gabriel, como si temiera la respuesta. Samuel lo miró a los ojos. No necesitaba pensarlo. Me quedo todo lo que haga falta. Gabriel asintió, y por primera vez algo en su expresión se suavizó, como si por fin soltara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. La oficina ya no era oficina, era un refugio, una especie de santuario improvisado donde dos hombres que durante meses se habían buscado en silencio, por fin se encontraban sin máscaras, sin jerarquías, sin miedo. Esa noche no hubo promesas, no hubo planes, solo la certeza de que algo real había comenzado, algo que ya no podían ocultar, y esa certeza era más poderosa que cualquier palabra. El reloj marcaba las 10 pasadas cuando salieron finalmente de la oficina. La ciudad se había rendido al silencio y el aire de la noche arrastraba un frescor tenue, como una tregua. Samuel y Gabriel caminaban por el pasillo en paralelo, sin rozarse, pero cada paso estaba cargado con la misma tensión contenida que se había desatado horas antes. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo un eco persistente de lo que habían sentido, aún latiendo bajo la piel. Nadie los vio salir. Al llegar al aparcamiento, se detuvieron junto al coche de Gabriel. La luz del farol dibujaba sombras nítidas sobre sus rostros. Samuel lo miró. Lo vio de verdad. No al jefe, no al hombre de traje y control implacable, sino al Gabriel que había temblado al tocarlo, al que lo había mirado como si fuera imposible no hacerlo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Gabriel con voz baja, casi un susurro. Samuel no respondió enseguida. Caminó un par de pasos hacia él, acortando la distancia que el mundo esperaba que existiera entre ellos. Levantó la mano y le tocó el pecho, justo en el centro, sintiendo el ritmo de su respiración. Estoy cansado de hacer como si no sintiera nada. Esto me hace sentir vivo, y eso es más de lo que puedo decir de muchas otras cosas. Gabriel cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran demasiado, como si por fin le permitieran respirar con plenitud. ¿Quieres que te lleve a casa? Quiero que vengas, respondió Samuel sin rodeos. El trayecto fue corto, casi en silencio, con las manos tensas sobre el volante y las miradas encontrándose en los semáforos. No hacía falta hablar. El deseo flotaba entre ellos como una corriente inevitable, pero ahora había algo más, algo que los envolvía con calma, como si lo que se había abierto no fuera solo físico, sino emocional. Una rendija que nunca se volvería a cerrar. Al llegar, subieron las escaleras sin tocarse, pero al cerrar la puerta tras de sí, Samuel apoyó la espalda en ella y lo miró. Gabriel estaba allí, quieto, expectante. Había algo contenido en sus ojos. No era prisa, no era posesión, era respeto. Samuel dio un paso, luego otro, hasta que quedó frente a él. Entonces le tomó la cara con ambas manos, con suavidad, como si quisiera memorizar sus contornos. «Ya no quiero esconderme de esto», dijo, «ni de ti». Gabriel exhaló, despacio, y esta vez fue él quien se acercó. Le acarició el rostro, los dedos firmes, cálidos, reverentes. «Ni yo de ti». El beso fue inevitable. No como los anteriores, este fue más profundo, más entregado. No solo un roce, sino una confesión sin palabras. Las manos exploraban con la timidez de quien desea entender, no conquistar. La ropa seguía en su sitio, pero cada centímetro de piel sentía el peso del otro como una brasa encendida. Los cuerpos se abrazaron por completo. Ya no había distancia, ya no había contención. Sentían el calor, el temblor, el deseo latente, pero también la ternura.
una ternura que nacía del reconocimiento, de la espera, de la certeza de que habían llegado hasta ahí con los miedos intactos, y aún así, habían decidido avanzar. Samuel apoyó la cabeza en el pecho de Gabriel, escuchando el tambor lento y firme de su corazón. Cerró los ojos. Se permitió ese descanso. Y Gabriel, en silencio, le abrazó más fuerte. Pasaron horas, hablando, riendo en voz baja, descubriendo lo que no se habían permitido imaginar. Las manos se buscaban con naturalidad, los gestos se volvían más suaves. El deseo no desapareció, pero se convirtió en algo más profundo, en algo que latía debajo de la piel, esperando su momento, sin exigencias. Fue Gabriel quien rompió el silencio, ya con la madrugada colándose por las rendijas de la ventana. «Hay algo en ti que no puedo dejar de mirar», dijo. «No es solo tu cuerpo, es cómo me miras cuando no sabes que lo estás haciendo, es cómo te contienes, y cómo a pesar de eso, me dejaste entrar». Samuel no supo qué decir, solo apoyó su frente en la de él. «Contigo, no siento que tenga que esconderme». Y ahí, en ese instante, lo entendieron los dos. No era solo pasión, no era solo un deseo contenido durante meses, era la posibilidad de algo más, algo real, algo que no tenía que explicarse a nadie más. Ya no eran jefe y empleado, eran dos hombres enfrentando lo que habían callado demasiado tiempo, dos cuerpos que habían aprendido a desearse en silencio, dos almas que por fin se habían permitido tocarse. El amanecer llegó con lentitud. La luz envolvió el cuarto con una calidez suave, como si el mundo también quisiera dejar de juzgar. Samuel seguía acostado, y Gabriel, aún vestido, le acariciaba la mano, enredando los dedos con los suyos. Ninguno decía nada. No hacía falta. No sabían qué vendría después. Las reglas, las miradas, las preguntas. Pero nada de eso importaba aún, porque esa noche cruzaron una línea, y ya no había marcha atrás.